Invitado especial. Bueno, este mediodía tengo el gusto de saludar, yo le agradezco su presencia en el estudio al exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, también exdiputado local y federal, Alejandro Montano Guzmán. Alejandro, muchísimas gracias por venir a platicar con el auditorio en contacto. Muchas gracias, Luis, por esta gran oportunidad de estar en contacto con tu amable y muchísimo auditorio. Oiga, pues el tema de la seguridad es un asunto que a nivel nacional tiene a los gobiernos empantanados, tiene a la sociedad muy encrispada, vamos a decirlo así, preocupada y alarmada por lo que se está suscitando y lo que está sucediendo. Cuando escuchábamos en antaño casos de delincuencia organizada en el norte del país, en la región pues, de Matamoros, Reynosa, oíamos de Tijuana, sentíamos que eran temas muy lejanos, ¿no? Oíamos Sinaloa y decíamos, pues está hasta el otro lado, ¿no? Hoy parece mentira, pero esas realidades nos alcanzaron y Veracruz enfrenta problemas serios de seguridad. Con la experiencia que le dio el haber acompañado a un gobernador como Miguel Alemán Velasco en el tema de la seguridad, haber sido su secretario, y hay que mencionarlo, fue el primer secretario de Seguridad Pública porque esa figura no existía, había una dirección de policía en el estado, pero aquí se elevó a rango de secretaría. Le preguntaría, ¿qué se ha dejado de hacer? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Y por qué razón los esfuerzos tanto del gobierno federal como del gobierno del estado y gobiernos municipales han fallado en este tema de la seguridad? Mira, Luis, esto hay que analizarlo desde el origen de la historia. Pensemos que este concepto que estamos ahorita padeciendo en México se vivió crudamente en Colombia, en esas zonas de América, sí. en los 70s iniciaron, en los 80s recrudeció y finalizó en los 90. Pero fue una ola que se empezaba a sentir que iba a impactar a otros países. Sí. Obviamente, cuando nos tocó esa gran oportunidad de estar, visualizamos desde aquella época que esa ola expansiva iba a empezar a penetrar, iba a llegar a Veracruz. Por eso en aquella época hicimos algunos intentos de reformas constitucionales, como el bajar la penalidad a la edad, Sí. que estaba en los 21 años, y Sí. nosotros pusimos que fuera desde los 14, Sí. porque se veía ya lo que se estaba votando en aquellos lugares, y esa ola iba a llegar, iba a resentirse acá. Claro. Se hicieron una serie de modificaciones, pero lo más importante, que se buscó y se conectó muchísimo con la sociedad. Un gobierno no puede ir solo en un combate o en una situación para regularizar y administrar este tipo de crisis. Que hay que entender, como en los países de primer mundo, Sí. nunca hablan de lucha, de Sí, combate, sí, no, sí. se habla de administración para poder ir equiparando y llevar hacia la mínima expresión a este tipo de delincuencia, ¿no? De cualquier orden. Porque estamos hablando que una que es muy, digamos, amplia, que es la delincuencia organizada, pero esa va más allá de las fronteras de México. Sí. No quiere decir que es nada más México, se va desde todo lo que es el sur, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, y luego se va a Europa, Asia, o sea, es una red, es un entramado. Impresionante. Ahora, en ese nivel tienes que estar totalmente compaginado y coordinado, en este caso los órdenes federales con las redes internacionales que están precisamente coordinadas. De ahí bajas a los estados, sí, que les toca un pedacito y que tienen que estar atendiendo los delitos que impactan en forma directa a la sociedad, que es el delito del fuero común. Claro. Porque ahí es donde llega el secuestro, el asalto, el robo, el meterse a las casas. Que eso ya no es del fuero común. Eso es del fuero federal, entendemos, ¿no? No. También no, es fuero no. común. Si se meten a una casa es fuero común. Okay. Si traen un arma y lo detienen es fuero común. Si la dispara y ya empieza la investigación sobre un delito federal cuando es una aportación de arma, etcétera. Okay. Pero el hecho de esos delitos que son de alto impacto a la sociedad, en ese sentido lo que se requiere es que haya una aplicación y una coordinación directamente desde el municipio, que es el primer orden de gobierno que tiene contacto con la sociedad y que le toca tener muy aplicado un esquema de mapeo donde están las cosas más sensibles de la sociedad. Sí. Después viene la intervención del Estado, que refuerza lo que no pueda el municipio y atiende y debe de atender los de alto impacto, que lastiman y ponen en jaque muchas veces a la sociedad. Y después viene la federación,
que es donde implica la contundencia de presencia y directamente en este caso, neutralizar a estos sujetos que son de un nivel muy importante. Ahora, ¿qué es lo que, digamos, es muy importante la realidad y la cercanía que debe tener la sociedad? Digamos, ¿qué debemos hacer los ciudadanos? Sí. Lo que debemos de hacer los ciudadanos es tener una gran empatía y atención a los lineamientos que tengan las autoridades, las instituciones, porque de no hacerlo así, de no apoyar las acciones, de no apoyar los lineamientos y no darle la confianza al que esté en este momento a cargo del gobierno del Estado, sí, implica a darle el apoyo, brecha, ¿no? A darle el apoyo al crimen organizado o al delito común. Hacia allá va mi pregunta. La seguridad pública no se escatima, no es una cuestión de negociación. Cuando hablamos de esto, tenemos de entender como sociedad que los órdenes de gobierno, tanto el federal, empezando por la base, lo municipal, el estado y la federación, deben articular mecanismos de trabajo coordinado. Aquí no se habla de colores, aquí no se habla, no debe de hablarse de partidos políticos. Es un asunto... La seguridad es gravísimo politizarla. Ahí es un suicidio para la sociedad. No. La seguridad debe estar inmersa entre sociedad y gobierno. Bien. Por eso están los consejos de seguridad pública, sí, en donde se integran a través de la sociedad, empresarios, sí, toda una red de la sociedad con la autoridad, que es el que empieza a captar y a recibir la información, sí, para poder tener las acciones necesarias de tranquilidad y de realizar operativos de impacto. Por ejemplo, tenemos que ver que hay una institución que es la de Sociedad de Padres de Familia, sí, que también está inmersa, ¿por qué? Porque hay problemas, hemos visto ahorita lamentablemente, como el caso de Nuevo León, claro, donde niños llegan con armas y las activan. Entonces tenemos que ver que esa red de padres de familia, obviamente primero apliquen medidas hacia su familia, bien, que alerten a los padres de familia de que es importante estar atentos qué hacen nuestros hijos, ¿verdad? Como primer punto. Segundo punto, lo que sale del ámbito de ellos, entra la autoridad municipal y como tercero entra en esta parte el gobernador. Yo le puedo decir algo que realmente veo, sí, y que en lo personal como ciudadano, yo le doy un voto de confianza al gobernador Miguel Ángel Yunes, porque quiero que la autoridad que yo tengo como gobernador tenga el respaldo y él a la vez aplique las medidas, sí, que tenga que hacer en aras de encontrar estabilidad en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque veo que el presidente Enrique Peña Nieto lo respalda, lo apoya, y veo que a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, está inmerso, visita, coordina, atiende, okay, está la Marina, o sea, estamos viendo que el respaldo federal no se niega, al contrario, se le apoya para que el gobierno pueda aplicar las medidas que necesita y que estabilice, como es un compromiso con la sociedad, de revolverle la tranquilidad a la sociedad, que es difícil, claro, no es fácil, pero estamos viendo que hay una buena decisión. Entendemos que es una tarea de todos en su conjunto y aquí hablamos de la necesidad imperiosa de que los presidentes municipales se sumen a esa tarea, de que todos los esfuerzos en todos los niveles. Aquí no se puede regatear ese apoyo, pero sí, también que se le aplique, claro, a todos los que traicionaron, claro, y le fallaron a los veracruzanos. Creo que ese es un reclamo de la sociedad. Bien, y que sí se tiene que dejar ver porque, pues, digo, no puede permitirse ya más ese tipo de abusos, ¿no? El artículo 115 de la Constitución nos habla de las facultades que tienen los municipios en relación a algunos temas como el manejo de el agua potable, la operación del agua potable, por ejemplo, pero también habla de la seguridad y habla de tránsito, por ejemplo, de estas funciones que debiesen ser competencia municipal y que por la circunstancia que vivió el Estado en su momento debieron pasar a manos del gobierno estatal para, pues, encargarse de ello. ¿Usted cómo ve la propuesta y iniciativa del gobernador de hacer policías intermunicipales o policías municipales? Mire, a mí me tocó en aquella época, en el 98, recibir la estructura de seguridad y todo lo que había en ese momento en Veracruz. Se había hecho un gran esfuerzo y se habían hecho una serie de convenios entre el municipio y el Estado, sí, para aportación de recursos, enriquecer más, sí, el equipamiento, la capacitación de los elementos y ser una fuerza de reacción más efectiva para brindarle servicio a la sociedad. Hubo acuerdos que se firmaron entre municipios para crear unas intermunicipales, recuerdo, sí, bien,
Y no, a mí me tocó hacer otra, que fue la de Poza Rica, que también se enriqueció. Y había en miras otras, que estaba, por ejemplo, la zona centro de Izara, Córdoba, también la de Pánuco, porque era un ente que recibía recursos estatales, federales y municipales, y entonces implicaba que tenía que estar mucho mejor preparados los elementos. Se crearon entes como por ejemplo la Policía Marítima, que eran 89 embarcaciones que se veía con la Marina, se cubría los litorales y los ríos. Luego se crearon el programa carretero, que fue de gran impacto, donde bajamos a cero el robo de carretera. Se creó la Policía, en este caso de Caballería, en donde se atendió en la sierra todo ese tipo de robos que había en la entrega de apoyos de aquella época que se entregaban. Se disminuyó todo eso, pero porque había una gran coordinación entre sociedad y gobierno. Claro. No se pueden implementar acciones si no está inmersa la sociedad, que es la que debe decir dónde duele y qué se tiene que atender. Yo veo que se está haciendo un esfuerzo muy serio y estamos viendo que debemos estar con nuestras autoridades para que al futuro volvamos a recuperar lo que teníamos en Veracruz. A ver, don Alejandro, se lo tengo que preguntar porque fue usted el responsable de la seguridad pública del estado de Veracruz, conoce bien todo el territorio veracruzano, conoce bien el mapa delincuencial y delictivo, sabe usted bien en dónde hay presencia, porque es un corredor natural Veracruz para el paso de drogas, inmigrantes y todo este tráfico que hay, hasta de personas, habría que preguntarlo. Se habla, se dice, se señala que durante la administración de don Miguel Alemán se dio pues cabida al inicio del crimen organizado en Veracruz, cosa que yo pongo en tela de juicio porque el crimen organizado ha existido pues desde que existe este país, vaya, si hacemos memoria, esto comenzó desde el siglo pasado con la llegada de chinos a la región norte del país y la siembra de amapola y todo, esto es otro asunto, pero Veracruz y durante la administración de Miguel Alemán se protegió grupos delincuenciales, se le daba protección a grupos de este tipo. No, puesto que se detuvieron a personajes muy identificados. Sí. Y se les aplicó la ley y hasta la fecha están detenidos. Entonces, un Albino Quintero Meraz, por ejemplo. Se le detuvo, ¿no? Fue un operativo que se realizó vía con la zona militar, ¿no? Y repito, ahí vienen las etapas que tienen la información. Los niveles. Por ejemplo, en las etapas federales, pues están coordinadas con, en este caso, instituciones internacionales. Viene la local y pues uno refuerza, pero realmente los que traen toda la información en este caso son las fuerzas federales. Y después viene la municipal, que tiene cierta, digamos, información, y entra la estatal, que es la que refuerza. Entonces son diversos niveles que deben de estar empatados para que, sin lastimar a la sociedad, se detengan a la gente que está haciendo daño o trafica de otra manera. Un fenómeno que observamos en últimas fechas, que poco se habla, pero que hay que mencionarlo, es el tráfico de armas. Hoy es común que se cometan delitos en el territorio veracruzano y en cualquier parte del país con el uso de algún arma, pues prohibida, vamos a decirlo así, que son de uso exclusivo para el ejército, y ahora cualquiera porta una pistola, cualquiera porta un arma pues automática o semiautomática, cosa que no se veía en antaño. Normalmente los delitos pues eran o jauleros que se metían a las casas, robaban, pero no había esta agresión, esta confrontación entre el delincuente y la población. Hoy se ve. ¿A qué se debe este tráfico de armas? ¿Cómo detenerlo? Mire, ese es un fenómeno que se ve continuamente en la Ciudad de México. Sí. Pero déjeme decirle algo que es relevante. La propia Constitución habla de que los mexicanos pueden tener un arma en su domicilio para resguardo de la integridad física, personal y de su familia. Sí. Bueno, yo le puedo decir algo que es interesante. Hay muchas armas en las familias, en las casas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los hijos, los jóvenes, de repente se las sustraen a los papás, sin permiso de los papás, y empiezan a hacer actividades ilícitas. ¿Qué es lo que debemos de ver? Quien tenga arma en su casa, que la resguarde y la tenga bajo llave. Bien. Que no permita que inclusive hasta para evitar... ¿Cuántos accidentes ha habido de que entre ellos mismos jugando se disparan un arma o simplemente por tocarla se dispara y ha habido situaciones graves, ¿no? Muertes, ¿no? De jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos viendo un fenómeno en donde los jóvenes están siendo atraídos por ciertos sujetos de delincuencia de diversos niveles y bueno, pues empiezan a ver que requieren ciertas herramientas para poder delinquir
y lo primero que piensan es, pues si hay una en casa, ¿por qué no la voy a agarrar? Y le puedo garantizar que los papás no saben, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo importante? Informar a la sociedad de padres de familia, a los padres, decirles si tienen un arma, guárdenla. No la tengan en el cajón, no la tengan abajo de la cama, guárdenla bajo llave y verifiquen. Pónganlas en una situación de que cuando vuelvan a revisar vean que no esté puesta de un lado o de otro. Será señal de que puede ser que la estén usando y ni siquiera saben. Bien. Y puede significar que un día en un enfrentamiento por no tener conocimiento o utilizarla, pueden fallecer los chamacos. Así es. Ahí, para concluir la entrevista y hablando de este tema de la seguridad, le preguntaría ¿cómo debe de tomar también su participación el empresariado? Sobre todo cuando en el periodo en que ustedes estuvieron al frente de la seguridad, estuvo usted al frente de la seguridad, se trabajó mucho en acabar, por ejemplo, con el robo en carreteras, ¿no? Que es un asunto que impacta directamente al empresario en el tráfico de mercancías, ¿no? Se ve mermados a ellos. ¿Cómo apoyarles? ¿Cómo deben de participar también el empresariado en este tema para reforzar la seguridad y cuidarse? Y cómo también acabar con esta red que tiene el crimen organizado para atraer a las personas, incluido a los miembros de los cuerpos policiales. O sea, a veces se ha hablado de que pues, son muy mal pagados y por ello el crimen los coopta dándoles una lana extra. ¿Cómo acabar con todo esto? Mire, eso es una excusa. Esto es una excusa. Le puedo decir algo que es importante. La autoridad tiene que implementar acciones de cámaras de seguridad. Porque le voy a decir algo. Una vez en un comentario lo hicimos de que la autoridad no puede estar en todos los rincones, pero en cuanto registra a un delincuente, procederá a detenerlo porque lo van a identificar. El delito que sea. Aquí lo importante es tener testimonios de la gente que esté en comportamiento indebido. Claro. Y bueno, tenemos casos que lamentablemente vemos que hay gente interna, pues los casos que han pasado en años pasados, sí, cuando querían ver una de las cámaras, estaban desconectadas. Se está corrigiendo, porque sé que lo están corrigiendo ahora, pero ¿qué quiere decir? Que hay que estar inmersos, atentos y coordinados en los 3 niveles, empresarial, familiar, social, con su autoridad. Definitivamente tiene que ser siempre con su autoridad. Pues le agradezco a Alejandro Montano Guzmán, exsecretario de Seguridad Pública, exdiputado local y federal, por venir, platicar de este tema vital para Veracruz. Es muy importante conocer la voz de expertos en la materia, sobre todo para saber cómo colaborar, cómo sumarse al esfuerzo que está haciendo el gobierno, tanto estatal, municipal y por supuesto federal, en esta materia, porque es imposible que no participemos, no estamos fuera del escenario y hay que participar y involucrarnos, ¿no? Y le doy un dato. Hay que ver que nuestras autoridades siempre estén coordinadas, que trabajen conjuntamente. Cuando hay ese trabajo conjunto, esa gran coordinación fuera de colores, los que más se benefician son la sociedad. Los que más se benefician es que se vuelven eficientes. Entonces hay que ver que las instituciones siempre estén del mismo lado y el tema político es otra cosa. Totalmente aparte. Pues muchísimas gracias, Alejandro Montano. Gracias, Luis. Gracias por venir. Un saludo. Nosotros vamos a hacer un corte, una pausa y seguimos en contacto. Estás en contacto.